acerca del nombre de Jesús, pero no les puedo hablar todo acerca del nombre de Jesús porque eso trae una cantidad de cosas que me va a tocar darlas, bueno, en algunas 3 o 4 predicaciones para poder resumir todo ese nombre, ¿no? ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús es grande? ¿Sí? Entonces hoy simplemente les voy a hablar acerca del poder del nombre de Jesús en tu oración. ¿De qué les voy a hablar? ¿Del poder del nombre de Jesús en qué? En mi oración. El servicio pasado, Michael habló acerca de, ¿se acuerdan de qué hablaba? ¿Cómo se llamaba? No te mueras. Y pues él hablaba acerca de creer, ¿cierto? Él hablaba acerca de creer. Yo anoté toda la predicación ahí donde me ven, yo estoy juiciosita anotando la predicación. Y él hablaba acerca de creer, tiene que ver también con una relación, ¿sí? Con una relación, y esa relación te trae a una intimidad profunda, y esa intimidad te trae un amor, y ese amor es obediencia. Wow, ¿sí? ¿Que se anoté? Ah, bueno. Entonces, wow, muy fuerte la palabra de él, muy interesante, pero hoy yo les quiero hablar acerca del poder del nombre de Jesús en tu oración. Yo quiero saber aquí quiénes oran. ¿Quiénes oran? De los que están aquí, ¿quiénes oran? La verdad. Así sea que se levante y diga, ay Dios, gracias porque anoche comí mucho y bueno, ¿sí? Aunque sea algo, ¿sí? O antes de, no sé, de cualquier cosa, todos oramos, ¿cierto? Pero entonces yo les voy a hablar de cómo orar y de cómo usar el poder del nombre de Jesús en su oración, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Ustedes creen que el nombre de Jesús se puede usar en su oración? Ok, estamos bien. ¿Cuánto poder tiene este nombre? Yo quisiera saber si usted de casualidad sabe de cuánto poder tiene este nombre. Yo personalmente oraba y yo normalmente usaba una frase pues muy espiritual, decía yo, porque realmente no sabía cómo hacerlo. Y yo siempre cuando oraba le decía Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿sí? Siempre le oraba al Espíritu Santo. Pero recuerdo que una vez mi papá me dijo, ¿usted por qué le ora al Espíritu Santo? Usted tiene que orarle es al Padre, a Jesús, a Dios, ¿sí? Entonces, bueno, cuando él me dijo eso, yo le dije, bueno, pero ¿cómo así? No, es que ¿acaso no son los tres lo mismo? El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pues yo lo pensaba así, pero no. Hay algo más a fondo. ¿Por qué orar por el Padre o por qué orar en el nombre de Jesús? Entonces, de eso yo les quiero hablar hoy. Amén. Todo el poder y la autoridad que tiene Jesús está en su nombre. Quiero que usted tenga eso en claro. Todo poder y toda autoridad que Jesús tenía está ahora en su nombre. ¿Usted cree que Jesús tenía autoridad? ¿Cree que él tenía poder? Sí, en la Biblia no lo mencionaba, cómo él sanaba, cómo, bueno, hacía una cantidad de cosas que uno decía, Dios mío, o sea, no cualquier persona hace eso, tiene que ser alguien con mucho poder. Entonces, todo el poder que él tiene está vinculado en su nombre. Jesús dijo que podíamos usar su nombre en oración para tratar con demonios y ministrar sanidad. ¿Usted sabía eso? Hemos dependido demasiado de nuestra propia habilidad siempre cuando oramos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Señor, es que yo quiero ese carro, sí, pero ni siquiera dice Señor, dice yo quiero ese carro. Usted, Dios, yo quiero ese carro, yo quiero esta mujer, yo quiero no sé, este estudio, yo y yo. Siempre hemos dependido demasiado de nuestra propia habilidad. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? ¿No se ha dado cuenta? Que usted siempre depende de usted, dice, no, yo soy bueno, yo soy acá, pero en cierta manera estamos desenfocándonos de quién realmente es el que tiene el poder acá. Yo les puedo acá predicar y yo les puedo decir, y si soy paisa y si soy costeño, yo no sé, pues voy a tener mucha parla para enredarlos a todos y ya, ¿sí o no? Y saco mi predicación adelante, pero no está en eso, no está en eso, está en que Jesús sea el que les está hablando a ustedes. Amén, amén.
Por eso hoy quería hablarles acerca de su nombre. Es tan hermoso el tema del nombre de Jesús que nosotros no entendemos el poder del nombre, ni siquiera entendemos qué significa, es más, ni siquiera entendemos qué significado tiene su nombre. Dígale al de al lado, ¿usted sabe qué significa su nombre? Ni siquiera entendemos a veces nuestro nombre. Si me dicen a mí, Daniel, ¿qué significa Daniel? Daniel significa justicia de Dios. ¿Usted sabe qué quiere decir justicia de Dios? Yo pensé que cuando hablaban de justicia de Dios era como, no sé, digo yo, un juez que dice que tiene una, no sé, una vaina ahí como que dice que usted sí, que usted no, sí, uno se imagina un juez, algo así, ¿cierto? Pero cuando entendí la justicia de Dios, yo dije, wow, qué nombre tan poderoso el que tengo, y ni siquiera yo sabía y ni siquiera voy a poder actuar acerca de eso. Amén. Amén. Hay un escritor que se llamaba Kenyo y escribía lo siguiente, yo lo puse ahí porque me pareció muy interesante. Decía, la medida de su habilidad del Señor Jesucristo es la medida del valor de ese nombre. Y todo lo que está embestido en ese nombre nos pertenece porque Jesús nos los dio sin limitaciones para usarlo. ¿Entendió lo que le dije ahí? Wow. ¿Cómo podemos usar su nombre para orar? Vaya rápidamente conmigo a Juan 16:24. ¿Cuántos trajeron Biblia? Juan 16:24. ¿Qué dice Juan 16:24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús les habla ahí a sus discípulos y les dice hasta ahora. ¿Usted sabe qué quiere decir ese hasta ahora? O sea, estaban al lado de él, caminaban con él, iban a la iglesia con él, así como están ustedes, iban al servicio, todo. Y Jesús les decía, hasta ahora piden en mi nombre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ellos no habían pedido nada en su nombre, porque no entendían cuánto poder había en su nombre, ¿sí? No lo entendían. Cuando oras y usas su nombre en la oración, recibes su especial atención. ¿Qué quiere decir en eso? Cuando tú oras, escuchen esto, cuando tú oras y usas su nombre en la oración, recibes su especial atención. ¿Cómo así, Daniel? Ok, no es lo mismo, voy a hacerlo más didáctico. Ven tú, ven un momentico nomás. ¿Cómo es que tu nombre? Gina. Entonces, no es lo mismo yo tener una conversación con Gina y decirle lo siguiente. Querer tener una conversación con Gina y decirle lo siguiente. Paola, ¿salimos? ¿Ella qué va a hacer? Ella como que, ¿quién es ese? A ver, eso, ubíquese, ya. ¿Qué van a decir? Ubícate, ¿sí? A veces eso pasa aquí con nosotros. Chuchito, panita, ven para acá. La verdad, yo no lo sabía, y yo era de esos. Amigazo, necesito lo siguiente, Señor, panita, chuchito, ¿sí o no? ¿Cuántos nombres le inventan a Dios o cuántos nombres le inventan a Jesús? Entonces, eso es lo que yo les estoy tratando de decir acá. Cuando tú oras y usas su nombre, Jesús, en la oración recibes su especial atención. Wow. Ahora sí, cuando tú dices Jesús, me está llamando un hijo, ¿qué necesitas? ¿Cierto? ¿Cierto que no es lo mismo? Ahora, vaya conmigo a Juan 16:23. Ahí mismo donde usted estaba, pero un capítulo antes al que habían leído. ¿Qué dice ese capítulo? Ya nos está diciendo y nos lo está confirmando 2 veces. La primera dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Bueno, listo. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, él no está diciendo, pidan, ¿cierto? En el anterior él nos decía, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis
Pidan, pero no pidan a cualquier persona ni de cualquier manera. Pidan, pero pidan ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. En mi nombre os lo dará. ¡Wow! Entonces entendemos que Dios nos está diciendo: pídame, tranquilo, pídame, que todo lo que usted me pida en el nombre de Jesús, yo se los voy a dar. ¿Sí me entienden? Ay, Daniel, ¿en serio? Pero ¿cómo puede ser eso posible? No cabe en nuestra mente que nosotros le pidamos a Dios y que Él nos lo dé. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Pero yo, ¿cómo le puedo pedir a Dios que quiero estudiar en la mejor universidad si soy, no sé, soy muy pobre o no he trabajado todavía o no sé qué? ¿Usted cree que a Dios le importa eso? ¿Usted cree que a Dios le importa eso? A Él no le importa. Simplemente dice: pide en el nombre de Jesús, que yo te lo voy a dar. Pero es que yo quiero una mujer, Señor, una mujer guerrera. Nos hemos desviado religiosamente y hemos dicho: si es su voluntad. ¿Cuántas personas han dicho eso? Y nos han lavado el cerebro de tal manera que nosotros ahora lo decimos así: ah, Señor, no sé qué, pa. Usted le pide a Dios y después usted se da cuenta que no pasó nada y dice: bueno, ¿no era la qué? ¿Qué es lo que usted dice? No era la voluntad de Dios. Eso es un concepto demasiado apartado de lo que la Biblia me está diciendo acá. Así no se habla en el Nuevo Testamento. Jesús declaró la voluntad de Dios en Juan 16:23, que dice: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Cómo así? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa. Daniel, ¿cuál es la voluntad de Dios? Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Ah, ok, Daniel, entonces ya entendí la voluntad de Dios. Ya les voy a hablar más adelante acerca de cuál es la voluntad de Dios y por qué algunas oraciones realmente tienen una voluntad y cuáles otras no pasa la voluntad de Dios, pero eso está más adelante. Pero quiero decirles lo siguiente: todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pedir en el nombre de Dios, de Jesús, y Él nos lo va a dar. ¿Qué pasa cuando nosotros oramos por otra persona? No podemos influir la voluntad de otra persona si es forzada, así tenga muchas ganas o fe. ¿Cómo así? ¿Qué pasa cuando tú oras por otra persona? No podemos influir en la voluntad de Dios en otra persona, así yo tenga mucha fe y muchas ganas y pues yo quiera lo mejor, si esa persona no lo entiende. La otra persona por la que yo estoy orando tiene que creer. O sea que no sirve de nada llorar por Michael si él no cree. ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer? Ok, lo que hablaba Michael hace 15 días, ¿cierto? ¿Qué es creer? Conocer, tener una intimidad, fe, tener fe de lo que yo quiero en mi vida. O sea que cuando tú oras por otra persona y no ves ningún resultado, es porque esa otra persona no cree. ¿Ok? Por eso Jesús, cuando Él sanaba, cuando Él hacía todo eso, las personas que le pedían a Él ya creían. ¿Ustedes creen que creían o no creían? Él ya creían. ¿Sí? La mujer del flujo ya creía que iba a ser salva, por eso lo agarró y le dijo: venga, yo necesito ser sana, porque ella ya creía. Porque las dudas de la otra persona pueden anular el efecto de mi fe. ¿Me entienden lo que le estoy hablando? Si yo oro por alguien, pero él tiene dudas, puede anular toda mi fe, todo mi potencial, bueno, todo lo que yo creo sobre él. Es por eso que cuando tú ores por alguien, tienes que decirle: tienes que creer. Tienes que creer para que la voluntad de Dios venga a tu vida. Amén. Sin embargo, no puede haber una oración que no sea escuchada por Dios. Él siempre las va a escuchar. Mi oración no puede ser
bueno, puede tener un efecto si esa otra persona no entiende, pero eso es con esa otra persona, pero conmigo sí puede tener un resultado. Si yo creo en lo que Dios tiene para mí y entiendo lo que me dice Juan 23, seguramente yo con autoridad voy a pedirle a Dios y la voluntad de Dios va a venir hacia mí. Pero no va a tener ningún resultado si yo oro por esa otra persona y la otra persona no lo cree. Mi fe puede ser afectada por las dudas de la otra persona, pero mi fe hacia mí mismo no puede ser afectada. Siempre va a tener un resultado y va a tener un fruto de lo que yo estoy haciendo. Amén. Algunas personas dicen, Dios siempre responde a las oraciones. Algunas veces dice sí y otras veces dice no. ¿Usted ha escuchado eso? Cuando la gente dice, no, sí, Dios siempre responde a todas las oraciones. Alguna vez te dice sí, pero otras veces te dice que no. ¿Cierto? ¿Usted ha escuchado eso? Normalmente siempre nos lo están diciendo. Eso es racionamiento humano, porque en la Biblia no está escrito eso. No, algunas veces Dios te dice sí en las oraciones y otras veces Dios te dice no. Personalmente a mí, Dios siempre me ha dicho sí. Dios siempre me ha dicho sí porque yo he creído en lo que la palabra de Dios me ha dicho. La razón por la que no les ha funcionado las oraciones, o bueno, no les ha funcionado es porque ellos no obraron según la palabra de Dios. Daniel, ¿por qué no me funcionó esta oración? Es porque no obraste según ¿qué? ¿Según qué? Según la palabra de Dios. Daniel, ya entendí. O sea que si yo obro según la palabra de Dios, todas mis oraciones van a tener respuesta. Sí, te voy a decir sí, todas. Porque entiendes y comprendes cuánto poder tiene y obras de acuerdo a lo que la palabra de Dios te dice. ¿Qué te dijo la palabra de Dios? Todo. Él no dijo algunas cosas sí y algunas cosas no. Te voy a dar sanidad, pero de pronto no te la voy a dar. No, Él te dijo, si te voy a dar sanidad, todo cuanto tú pidieres en el nombre de Jesús se te dará. Daniel, entonces ¿qué ha pasado? No, que no hemos entendido. Es muy fácil que no hemos entendido. Ahí nunca nos dijo, todo cuanto pidieres en el nombre de Jesús, Dios va a decir, de pronto sí te la voy a dar o de pronto no te lo voy a dar. ¿Qué dice? Sí te lo voy a dar y todo lo que tú pidieres en el nombre de Jesús te lo voy a dar. ¿Depende de quién? ¿Depende de quién? ¿Depende de Dios? No depende de Dios. ¿Ya de quién depende? De mí. ¿Cómo así? ¿Estoy obrando de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está diciendo? Ya entendí. Entonces, si algunas veces veo que algunas oraciones supuestamente no son escuchadas por Dios, es porque no estoy de pronto caminando y obrando de acuerdo a lo que la palabra de Dios me está diciendo. La palabra de Dios todo te lo dice, te dice cómo debes comportarte, cómo debes hablar, cómo debes pensar, todo, en absolutamente todo. Esto es un manual de vida. Te dice hasta cómo debes comer, cosas como esas, que uno dice, la palabra de Dios me dice cómo debo comer. Sí, la palabra de Dios te dice cómo debes comer. Entonces yo ya no puedo comer el chunchullo que allá me invitaron. Pues no sé, lee la palabra de Dios a ver si Él dice que eso es bueno o no, ¿cierto? Nosotros con Michael siempre hemos tenido, o bueno, últimamente yo he tenido ese pensamiento. Yo he dicho, bueno, Dios, entonces comer mal es malo. ¿Comer mal es malo? Una cosa tan mínima como comer, pero si como mal es malo, pues obvio, porque si yo como mal, ¿a dónde se va a ver afectado? ¿En dónde? Haga así. Y si tiene un banano, haga así. No, pero, no, en serio, haga así, diga, en mi cuerpo, todo, todo se va a ver reflejado en mi cuerpo. ¿Cómo así?
Entonces la palabra de Dios dice, bueno, y si yo afecto a mi cuerpo, que mi cuerpo es el altar, ¿sí? Si comer mal, ¿es malo? Sí, es malo, porque estoy afectando a mi cuerpo y mi cuerpo es el altar de Dios. Yo tengo que dar testimonio. En serio, yo tengo que dar testimonio. ¿Tú eres un cristiano? Sí. Uy, pero no se te nota, de verdad. Uy, gas. Estás gordo, feo, de todo. Uno tiene que comer bien, hasta comer bien, Dios nos dice que tenemos que hacer. O sea que el problema está realmente, escuchen esto, el problema está en nuestra mente. Que nuestra mente no entiende el poder de esto. Que nuestra mente no comprende cómo usar el nombre de Dios me va a ayudar a mí en todo lo que yo quiera. Que nuestra mente no lo raciona. Hace poquito estábamos mirando una película, hasta en las películas nos lo enseñan, sino que no lo entendemos. Hace poquito estábamos mirando una película en cines llamada La Torre Oscura, ¿no? Entonces vimos una película llamada La Torre Oscura. Esa película indirectamente llamaba la tierra, ¿sabe cómo se llamaba la tierra? Se llama tierra, piedra angular. Y eso estaba en la Biblia. Cuando Michael me dijo, ay, ¿cómo así? Como en la Biblia, yo, ay, sí. Claro, entonces me fui rápidamente y busqué. Sí, estaba en la Biblia. Bueno, ahorita ya les tengo el pasaje acá para que lo leamos y todo. Y yo, indirectamente hasta las mismas películas nos lo estaba diciendo. Había un negro, ¿cierto? Había un negro. Que era Jesús. Pero el papá de él murió y había un negro que se llamaba Jesús. Y había Satanás también, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Walter se llamaba Satanás. Y él, es más, es tan curioso porque mientras nosotros estábamos mirando la película, la estábamos analizando hasta espiritualmente, ¿sí? Nos hemos puesto a la tarea, o yo me he puesto también a la tarea de mirar espiritualmente todo lo que yo hago, qué propósito tiene, qué finalidad tiene. Y cuando yo lo hago, le veo a todo propósito, a todo le veo finalidad. Hoy nos fuimos a hacer deporte y nos encontramos a una señora, ¿no? De 60 años, pero usted la viera, super fitness, en serio, super fitness, una abuela, pero en serio que bien parada. Y mientras estábamos haciendo ejercicio, ella alguna vez me habló y entonces yo le hablé y la invitamos a una célula que estábamos haciendo en Modelia. O sea, todo lo que hacemos tiene un propósito espiritual. Y eso yo me he puesto a hacer últimamente en todo lo que yo hago. Dios, pero me caí en la moto. ¿Qué propósito hay espiritual? O sea, no, en serio que sí. A mí me pasó hace poquito, me caí, estrellé a un anciano, ¿no? Y recuerdo que ese mismo día íbamos a abrir la célula allá en Modelia. Y entendí que Satanás quería actuar ahí, en eso que aparentemente es muy malo, para robarnos la paz y tal vez afectar lo que espiritualmente íbamos a hacer más tarde. Entonces, entendí eso. Entonces yo me puse a la tarea de entender eso, y mirando la película, que había un negro que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Había un diablo que era Walter. Había una tierra que se llamaba piedra angular, como en la Biblia, y había algo muy interesante, y era que Walter, el diablo, tenía el poder, el superpoder de hacer que todo lo que él hablara se viera afectado en lo de las demás personas. Entonces, digamos, él estaba acá y digamos, él no sé, los miraba a ustedes dos y les decía, mátense entre las dos. Y comenzaban a matarse. Así de fuerte era el poder de Walter, que era el diablo. Y lo vemos aquí. Hasta yo me puse a analizar y yo dije, wow, es hasta como en la tierra. Él decía, deja de respirar, y las personas dejaban de respirar. No sé qué, échate al lodo, bueno, Y yo me daba cuenta cómo esa película
aparentemente e indirectamente dejaba un buen mensaje. ¿Por qué? Porque él podía afectar a todas las personas menos a los que mentalmente eran fuertes. Fuerte. ¿Quiénes eran fuertes? El negro, que era un pistolero. Él era un pistolero. Su pistola estaba forjada de una espada. Decía, mi pistola estaba forjada de una espada de no sé qué, Entonces nosotros dijimos, wow, de una espada. Ok, ya, listo. La pistola de él estaba forjada de una espada. No podía atacar su mente porque mentalmente él era muy fuerte. O sea, el man no podía atacarlo a él y él mató a todos los que estaban cercanos a él. ¿Sí? Entonces, mire. Lo que nos hacía entender esta película era que él podía atacar a todo el mundo, pero menos a los que mentalmente eran fuertes. El diablo siempre va a atacar a los que mentalmente son muy débiles. Dígale eso al de al lado. ¿Cómo así, Daniel? Sí, a los que mentalmente son débiles. Por eso él intentó atacar a Jesús y no tuvo ningún resultado. Por eso Walter intentaba matar al negro, que al final el negro resultó matándolo. Tenía una oración, ¿no? Hasta tenía una oración para disparar. No sé qué, vean mi padre, pan, y comenzaba a orar y disparaba. Y tenía el poder de disparar y el man mataba a todo el mundo, Entonces, eso me hacía entender que mentalmente el diablo se alimenta de mi miedo. Dígale al de al lado, el diablo se alimenta de tu miedo. Por eso cuando el diablo te quiere atacar y mentalmente eres muy débil, él aprovecha eso y te ataca a través de tu miedo y te aleja de lo que Dios quiere para ti. ¿Cómo así, Daniel? Sí. El miedo te aleja de Dios. Y en la Biblia está escrito. Podemos ver el ejemplo de Adán. Él tuvo miedo y eso lo apartó de él. Él tuvo miedo. Entonces, todas las personas que mentalmente sean muy débiles, que no conozcan la palabra de Dios, que no entiendan el nombre de Jesús, pues el diablo los va a atacar y los va a matar muy fácil. No tienen el poder suficiente para verse muy fuerte y a contraatacar al diablo. No tienen el poder suficiente. Pero entonces Jesús nos dice en Juan 16:23, todo cuanto pidieras en el nombre de mío, yo te lo voy a dar. ¿Y qué significa el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús? En la Biblia nos habla acerca de eso. Nos habla la naturaleza de Cristo como la piedra angular en Efesios 2:20. Primogénito de toda la creación. ¿Qué significa Jesús? Primogénito de toda la creación, cabeza de la iglesia, santo. Él es juez, rey de reyes y señor de señores, la luz del mundo, príncipe de paz, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el verbo de Dios, el verbo de vida, su posición en la Trinidad, el alfa y omega, o sea, principio y fin. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir Jesús? Yo soy Señor de todos, Dios verdadero, su obra en la tierra, el autor y consumador de nuestra fe, el pan de vida, el novio, el libertador, el buen pastor, el sumo sacerdote, el cordero de Dios, el mediador, la roca, la resurrección y la vida, el salvador, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir Jesús? Todo eso que les acabo de decir. Entonces, ¿tiene poder su nombre? Tiene poder su nombre. Todo el poder que queramos está en el nombre de Jesús. Toda la autoridad que entendamos está en el nombre de Jesús. Por eso entiendan hoy, jóvenes, que cuando oramos en el nombre de Jesús, ya no es en nuestras manos, pasa de estar a nuestras manos a estar en las manos de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo así, Daniel? Él asume la responsabilidad de tu oración. Wow. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, Él asume la responsabilidad de la oración. Él dijo,
Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. En pocas palabras, siempre Dios va a oír a Jesús. Siempre. Es como si Él mismo estuviera haciendo la oración. O sea que cuando yo oro en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera haciendo y dirigiendo la oración. Entonces por eso tenemos que usarla cuando oramos. Esto no solamente coloca la oración en un terreno legal, sino que la convierte en una propuesta de negocio. ¿Cómo así? ¿Usted tiene la autoridad para negociar con Dios? Yo le hago esa pregunta. ¿Usted tiene la autoridad para negociar con Dios? ¿A través de qué? Del nombre de Jesús. Yo no, yo Daniel no. Yo no, yo por mi habilidad, por mí mismo no tengo esa autoridad. Ni siquiera entiendo por qué la misericordia de Dios y la justicia de Él vino a mi vida. Ni siquiera la entiendo. Lo hizo a través de su cruz, pero no la entendemos. A veces no la entendemos. Decimos: Dios, pero ¿cómo siendo tan pecadores, tan insensibles, tan malos, podemos tener tu justicia, tu gracia, tu presencia todos los días en nuestra vida? Porque Él trajo a Jesús. Él se hizo hombre también en esta tierra para morir por nosotros y darnos la gracia de Él, para darnos la justicia. Por eso cuando oramos, tomamos el lugar de Jesús acá en la tierra para establecer su voluntad, y Él toma nuestro lugar frente a ¿quién? El Padre Celestial. Wow, es mucha información en una sola cosa: cómo orar en el nombre de Jesús. No les quería tratar de otros temas acerca del nombre de Jesús, porque hay muchos temas para hablar acerca del nombre de Jesús. Solamente quiero decirles que si tú oras en el nombre de Jesús, ese poder tan impresionante que Él tiene viene aquí a esta tierra, y todo lo que pidiéramos se nos dará, todo. Pero simplemente Él nos dio esa herencia de poder contar con su nombre. Y quiero dejarles este simple mensaje aquí para que ustedes entiendan y desde hoy comiencen a tomar esa herencia y hablar acerca en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren hablar en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren recibir todo lo que les acabo de decir? El camino, la verdad y la vida en sus vidas. ¿Cuántos lo quieren hacer? Póngase sobre sus pies un momento.